Darles la bienvenida aquí a mi canal principal donde les comparto el arte de tejer en la técnica de 2 agujas, pero en esta ocasión vamos a hacer una excepción ya que vamos a continuar trabajando con el cardigan con aplicaciones 3D. En esta ocasión vamos a hacer el cardigan de fresitas o aplicaciones de fresas. Como ven en pantalla, este es el resultado final del cardigan, pues queda súper lindo, muy precioso, y pues la aplicación 3D pues sobresale muy sobre encima. La cantidad de aplicaciones que ustedes quieren agregarle pues ya es elección a cada uno de ustedes. Yo traté de colocarle de esta manera, simulando que lo esté poniendo la niña. Si te gusta este tipo de trabajos o te gustaría aprender más y quieres que comparta tutoriales completamente gratis, por favor comparte el video, y si eres nuevo suscríbete y déjame un comentario más o menos qué te pareció o qué opinas o qué aplicaciones más te gustaría trabajar. Sin hacerlo larga la introducción, nos vamos al paso a paso. El cardigan fresas en 3D. Entonces, esta es la muestra que les estoy mostrando. Por la parte interna queda de esta manera. Y ahorita vamos a irnos al paso a paso de cómo realizar esta de aquí. Voy a necesitar, yo utilicé un color fucsia, así que si no se nota tan bien el color aquí o se vea demasiado reflejo, por favor me van a disculpar, pero es por el color que elegí para combinar con el cardigan que había realizado. Y el color de las hojitas es un verde hoja. Entonces, yo con la lana de 3 milímetros o con el mismo grosor que he tejido el cardigan, con ese mismo grosor es lo que voy a hacer. Y estoy utilizando un ganchillo de 4.5 milímetros. Lo que voy a hacer es darle un anillo mágico, introducir aquí y hacer 3 cadenas. 3 cadenas ahí. Voy a enlazar, introduzco ahí y jalo. Ahí vamos 1, 2, 3 y 4. Luego voy a jalar. Así prosigo a hacer el punto puff y deslizo. Luego nuevamente enlazo, vamos 1, 2, 3 y 4. Y vuelvo a jalar todo o a pasar por todo. Cierro mi punto y hago un punto alto aquí al final y nos va a quedar de esta manera. Ahora vamos a tratar de regular la luz para que nos salga muchísimo mejor. A ver, ahí no, vamos a bajar un poquito, creo que ahí. Y ahora jalamos esto, listo. Levanto 2 cadenas y me doy la media vuelta. Aquí vean, hay una separación del punto alto que hicimos. Ahí es donde que vamos a hacer el punto puff. Enlazo y meto 1, 2, 3 y 4. Cada punto puff consta de 4 lazadas y 4 metidas ahí en el espacio, ¿no? Luego aquí en la mitad de estos dos también voy a buscar el espacio y ahí vean, una lazada, introduzco y jalo, segunda lazada, introduzco y es la segunda vez que jalo, tercera lazada y la tercera vez que jalo, cuarta lazada y la cuarta vez que jalo. Ahí. Y acá al borde vamos a buscar las 3 cadenetas que habíamos levantado y también hacemos este espacio. Igual hacemos los 4 puntos para formar el punto puff. Al menos yo considero que esa cantidad es lo que se ve más bonito, porque he probado con 3 y con más cantidad y la verdad no queda bien. Al final hice un punto alto
Y lo que voy a hacer aquí es volver a levantar con 2 cadenas y hacer el mismo procedimiento. Voy a ir a este espacio y aquí es donde que voy a hacer. Cada vez que voy a dar la media vuelta se va a agregar un punto. 2, 3, 4. Un punto puff. Recuerden que aquí teníamos 2 y aquí están 3 y aquí van a ser 4. Siempre en el espacio. 3, 4. Aquí ya estoy tejiendo rápido porque es el mismo procedimiento, ¿no? Ahora, aquí van a hacer ustedes el tamaño que desean hacer. Si quieren fresitas pequeñas, pues lo hacen pequeños nomás. Y si quieren grandes, pues lo hacen más grande. Yo voy a hacer grandes, 2, 3, 4. Y voy a tener que tejer hasta tener 8 puntos puff. A ver, aquí ya tengo avanzado. Vamos a enfocar bien esto. Listo. Vean. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a hacer de estos triángulos, porque son como unos triángulos, voy a hacer la cantidad que yo deseo. Para la talla 4 que yo estoy realizando, voy a utilizar 4 o es lo que considero que va a ingresar. Si son tallas más pequeñas, igual lo meten 4, pero lo hacen más pequeñito para que la fresita pueda encajar en las partes del cardigan. Y si hacen más grandes o prendas más grandes, ya calculen si lo ponen la misma cantidad o desean hacerlo pues con más aplicaciones. Eso ya es gusto de cada quien, ¿no? Entonces, sobre este modelo he estado haciendo mi investigación porque en la web pues no se ve la parte de atrás. Y sinceramente no lleva diseños en la parte de atrás de la prenda. Si ustedes desean agregarle diseños en la parte de atrás, ya es criterio de ustedes. Aquí voy a dejar la fotito de referencia de la tienda oficial donde que se muestra pues que la parte de atrás no tiene ningún diseño, solamente tiene en las mangas y en los delanteros. Y así como les decía, vean aquí ya vamos 2, 4, 5, 3, 2 cadenetas y hacemos así hasta tener 8. 2, 4. Como pueden ver aquí ya tengo los 2, 4, 6, 8 puff y he terminado con un punto alto. Hago un punto de seguridad y voy a cortar el hilo dejando más o menos para que me alcance la costura. Así vamos a hacer, como les he dicho, la cantidad que ustedes desean. En mi caso voy a hacer 8 de las fresitas. Aquí ya tengo uno terminado y aquí me faltan todavía colocarle las hojas. Ahora vamos a proseguir a tejer las hojas, pues las hojas sí es muchísimo más fácil. Vamos a escoger un color que esté de acuerdo. Yo estoy usando este verde hoja o verde pino, como ustedes le conozcan, o algunos hasta le conocen como el verde Navidad. Entonces voy a ir donde he terminado mi tejido. Aquí. Voy a pasar el hilito y voy a hacer acá un nudo simple. Vamos ahí, 1 y 2. Y aquí voy a introducir 1 y 2 cadenas. Luego voy a enlazar y en el siguiente espacio voy a hacer 1 y 2. Luego lazo y me salto al siguiente espacio, 1 y 2. Si ustedes tienen más cantidad, pues calcúlenlo más o menos. Y ahora voy a ir una lazada, me voy a ir acá abajo, aquí. Ya me voy a ir acá abajo, justo donde está el huequito. No sé si lo pueden ver ahí. Ahí es donde que voy a jalar 1 y
2. Ya. Luego enlazo y me voy a ir al siguiente, también en la parte de abajo. 1 y 2. Trato de jalar esto para que esté casi al mismo nivel. Enlazo y otra vez. Si hacen más pequeños, aquí va a ser solamente 2, y si hacen más grande, pues al borde serían 3 y 3, ¿no? Ahí, 3. Y ahora voy a ir a los espacios. 1, 2. Luego al siguiente espacio, 1 y 2. Y aquí voy a jalar un poquito así, vean, estoy doblando así y voy a pasar con mucho cuidado de no enrollarme por ahí, porque me ha pasado por toda esta parte. Esta parte hay que pasarle con mucha paciencia, sin apuro, sin nada. Jalo un poco y hago ahí el punto deslizado. Y me voy a ir acá al espacio de las cadenetas y voy a hacer un punto alto ahí. De esta manera. Y nos va a quedar así. Pareciera que estaría horrible. Y nos vamos a ir a la hoja del centro. Aquí y aquí voy a introducir. Mira el espacio. Y hago acá. Ahí. Y vean cómo quedó cerrado. Quedó mucho más. Y también voy a dejar un espacio de hilo. O sea, una cantidad de hilo. Lo paso. Y listo. Así hago en todos los triángulos que hemos tejido. De verdad, nuevamente me disculpo por el reflejo del color, pues es una de las cosas que no puedo controlar. Ahí creo que se ve mucho mejor, ¿no? Listo. Como les he dicho, yo voy a necesitar 8. Ahí vamos 2 y voy a hacer todas las que necesito. Cuando ya tengamos todas nuestras fresitas, vamos a empezar a armar en nuestro suéter de la siguiente manera. Bueno, en este lado yo ya tengo cosido lo que es la aplicación. Como pueden ver, queda de esta manera en 3D y por la parte de adentro solamente tenemos lo que es el palito, ¿no? Este palito vamos a hacerlo ya al momento de armar. Aquí en la manga yo le he puesto uno por la parte de aquí y uno por acá. Cosa que cuando la niña o la persona se ponga, pues este quede más o menos ahí. Quede de esta manera, armado así. Entonces lo que voy a hacer es tratar de replicar la posición de este lado a este lado, que no tiene absolutamente nada. Entonces lo que voy a hacer es poner a la misma dirección las fresas que he tejido, más o menos algo así. No es necesariamente que vaya exactamente a la misma altura, porque son aplicaciones que vamos colocándolo y ahí lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a coser? Yo lo hago de esta manera. Yo lo voy armando poco a poco y les voy a enseñar cómo hacerlo en este de aquí, es este de acá. Entonces, lo que voy a hacer es con el color rosado o fucsia que hemos hecho nuestra frambuesa, vamos a tratar de colocar a la misma posición, o sea, posición no, o la dirección. Por ejemplo, este viene para acá y lo mismo también, ¿no? Porque si le pongo de este lado, pues ya estaría variando y no habría equilibrio. Entonces lo que voy a hacer es más o menos colocarle así. Levanto con todo de esta manera. Y voy a doblar así. Así voy a doblar mi prenda para que me facilite, vean, la costura y no vaya a estar sufriendo. Entonces, como ya está en nuestra aguja lanera, lo que vamos a hacer es ir aquí, ahí vamos, ¿no? Y en los puntos altos que hemos estado tejiendo en los bordes y estábamos haciendo las cadenetas, justo ahí es donde que le vamos a enrollar. Preferentemente siempre agarren de un ojalito para que la costura por la parte interna y externa sea completamente invisible y pues más parezca que estuviera pegado y no cosido.
Ahí, ¿no? Entonces, este doblez que yo hago, o esta forma de que estoy doblando aquí el tejido, es por dos razones. La primera razón es que así voy a tener este efecto de que está ahí como un bulto y no se pierda lo que es la fresa, ¿no? La fresa realmente se convierta en 3D esa dimensión que necesita. Entonces vamos a ir cosiendo y vean, yo estoy haciendo una costura súper sencilla y me estoy saltando distancias, vean. Ahí prácticamente estoy enrollando. Ahí, ¿no? Entonces aquí también con mucho cuidado tratar de que el tejido pues esté ahí, ¿no? Que el tejido esté. Ahora este hilito que está, esto lo vamos a esconder para la parte interna y aquí voy a hacer un nudo de esta manera. Tómalo del color. Listo. Ahí. Y lo que voy a hacer es armar ahí bonito, colocarle mi fresita más o menos a qué altura va a ir. Ahí, ¿no? Entonces lo mismo, presiono acá y hago el doblez por este lado. Así, vean, y así se dobla con más facilidad y así nos facilita lo que es la costura. La costura de ahí. Si preferentemente ustedes tienen un maniquí o la niña puesto, pues y pónganle y más o menos donde quieren que vaya la aplicación, ahí márquenlo, colóquenle marcadorcitos para que sepan dónde van a ir colocando las fresitas. Yo no tengo y por ese motivo pues trato de guiarme más o menos visualizando la posición de cómo sería puesto. Y aquí. De esta manera. Y aquí hacemos el nudo de seguridad y lo voy a esconder entre el punto puff más o menos está por acá, lo voy a sacar y listo. Vean cómo queda por la parte interna, pues no se nota aquí, se salió, se zafó mucho. Entonces, ¿qué hago? Simplemente y el restante pues lo corto. Y esta tirita de hilo pues me va a servir para un marcador o algún detallito que le voy a poner. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle este detalle de aquí que pareciera que estuviera bordado, ¿vean? Estaría bordado y cosas así. Lo normal que he visto es que estos van sueltos y la verdad yo lo hice y no me ha gustado. Tuve que desbaratar varias veces hasta encontrar uno que realmente me guste y les quede muy bien a ustedes y tenga un buen acabado. Como bien saben, a mí el acabado es lo que cuenta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pinchar con el crochet o con el ganchillo para la parte de abajo del hilo. Y aquí sí voy a utilizar un 2.5 milímetros porque me siento mucho más cómoda con esto. Si no, ustedes pueden utilizar un 3 milímetros, un 3,5 de acuerdo a cómo se sientan cómodos. Entonces lo que vamos a hacer es, vean, jalamos y hacemos como una, ahí, ¿no? De esta manera. Tratar de guiarnos y más o menos mantener a la misma tensión del tejido, porque tampoco hay que ajustarlo ni cuando lo soltamos un poquito, sí pasa todavía. Entonces, ¿qué hago? Yo cuando introduzco aquí,
hacia la parte de adentro, pues por adentro con mi otra mano estoy enrollando el ganchillo y así es como estoy jalando para la parte de afuera y saco, ¿no?, el punto. Entonces, así al sacarlo se forma esta cadeneta. Entonces aquí yo lo voy a jalar porque ya creo que considero que es suficiente. Vean, no importa la dirección, pueden ir recto, a un costado, en fin y al cabo lo importante es que simule que es el palito. Entonces voy a ir aquí, introduzco para la parte interna y aquí con la aguja lanera pues voy a pasar de esta manera. Voy a ir enrollando de ahí para regresar abajo para asegurar la parte de las hojas de la fresa o de la aplicación. Entonces lo que voy a hacer es, vean, ahí, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es también aquí coser como había hecho con el borde de la fresita, de esta manera. Darle un par de puntaditas nada más o menos ahí. Aquí ya le hago un nudo. Entonces, dado que le he hecho el nudo, lo voy a pasar entre los puntos hasta el otro lado. Ahí para asegurar también aquí. Perdón, para asegurar el otro lado. Entonces, lo que importa es que pareciera que hubiéramos cortado la mitad de una fresa y lo hubiéramos pegado, ¿no? O sea, en la dimensión 3D que le da es lo que cuenta. Y aquí le hago también otro nudito, ajusto y introduzco para la parte interna de la fresa y corto el hilo restante. Y así queda. Vean, ahí queda completamente bien. Vean, el tejido está completamente liso y vean la aplicación, cómo queda la aplicación. Queda muy bonito. Por la parte interna también, vean, no está encogido nada, está ahí liso con una pequeña ligera del que manda para acá por el tema de que esto levanta, ¿no? Y así voy a continuar cosiendo pues en las partes que me falta. Entonces aquí ya lo hice, lo hago también aquí, más o menos calculando, viendo la forma a cómo está mi fresita. Y en las mangas lo que voy a explicarles es que hay que doblar esto así, doblar a la altura del hombro, que está aquí la costura, porque recuerden que esa parte es lo que va a ser visible, porque si yo lo voy a poner la fresa muy acá, va a estar muy debajo del brazo y como los niños pues están en movimiento, creo que sería incómodo, es una de las cosas. Y para que se note pues en todo el brazo, como de mí es una talla pequeña y mis aplicaciones son grandes, le puse uno aquí y uno por acá, cosa que cuando se ponga pues por la parte de atrás, al menos esta de acá se vea, ¿no? Entonces así vamos a aplicar, voy a terminar de coser acá para que vean cómo queda, aunque ya lo vieron en la introducción del video. Y pues ahí termino y les doy algunas sugerencias. Bueno, este sería el resultado final. Espero les haya encantado trabajar. Lo que sí les voy a recomendar, preferiblemente trabajar con material acrílico o de un material ligero, porque las aplicaciones, si lo van a meter, por ejemplo, algodón, va a ser muy pesado, o alguna fibra que genera peso, pues no lo recomiendo. Fuera de eso, pues muchísimas gracias por haber acompañado conjuntamente hasta aquí, haber llegado hasta este punto con el video, y por favor te pido que compartas el video y sobre todo me comentes qué tipo de diseño más en este tipo 3D te gustaría aprender, así para poder hacer el tutorial
con esta base del cardigan. Sin más, nos vemos en un próximo video. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Bye bye.